Muy buenos días, amada familia, amado Ecuador, familia de la IBS. Hoy, por la situación del toque de queda, nos encontramos acá en vivo desde mi hogar, ya que no podemos congregarnos y hemos tenido que suspender los 3 cultos de este día domingo. También el culto en nuestra misión en San Juan de Turubamba, así como sí lo vamos a tener en Durán, en el Guayas, en nuestra iglesia bautista misionera Soberano Señor en Durán, en donde queremos que todos nos unamos como ecuatorianos y podamos aprender un poco más de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso y sobre todo cómo providencialmente nuestro Señor ha preparado este mensaje para este tiempo, para este día, para esta hora, por la situación que estamos enfrentando hoy. Antes de iniciar, vamos a pedirles ahí a todos nuestros hermanos que se están conectando, que hagamos una oración pequeñita y sencilla para que sea nuestro Dios, nuestro precioso Espíritu Santo, hablando a través de su palabra, a través de este siervo. A cada uno de nosotros oramos por la paz del Ecuador. Bendito Señor, gracias porque nos amas. Gracias por extendernos tu misericordia y regalarnos un día más de vida. Bendito Rey, gracias por la paz en este país. Gracias por la paz en Ecuador. Gracias por cuidar, Señor, de nuestras autoridades, de nuestros hermanos indígenas, de nuestros hermanos policías, Señor, de nuestros hermanos militares, de todo Ecuador. Gracias por sanar esta tierra. En esta mañana, Señor, que tu precioso Espíritu Santo habla a nuestro corazoncito, Señor. Habla tú, Señor. Necesitamos que tú nos hables en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como iglesia estamos estudiando el libro de los Hechos y en esta ocasión nos toca Hechos capítulo 27, versículos del 1 al 44. Hechos 27, del 1 al 44. Nuestro tema general, como ustedes ya lo saben, Hechos de Salvación, pero el título que Papá Dios ha preparado para esta semana es el siguiente: En los brazos de nuestro Señor atravesamos las tormentas. El título para este mensaje es el siguiente: En los brazos de nuestro Señor atravesamos las tormentas, basado en el libro de Hechos capítulo 27 del 1 al 44. Recuerde que algo que nos caracteriza como seres humanos es que vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas, vamos a tener pruebas, vamos a tener tormentas. Sin embargo, solamente los que nos hemos arrepentido y le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, pasaremos esas tormentas providencialmente de la mano de nuestro Maestro. Vamos a iniciar con el primer punto. En cada tormenta, nuestro Señor se va a encargar de darnos de. Recuerde, en cada tormenta que nosotros tengamos que enfrentar, cada prueba, cada dificultad, cada circunstancia adversa que pasaremos, el Señor siempre se va a encargar de darnos de estas cualidades, de estas verdades, de estas virtudes. Es por eso que te invito a que escribas la primera virtud, la primera cualidad, lo que el Señor nos va a ayudar, nos va a permitir pasar. Su gracia y providencia. En cada tormenta, en cada dificultad, en cada momento de prueba, el Señor siempre nos va a proveer de su gracia y de su providencia. Quiero que me acompañes, por favor, con tu Biblia al libro de los Hechos, capítulo 27, del 1 al 8. Recuerda, todo el capítulo 27 vamos a estudiar, pero hoy, en este primer punto de su gracia y providencia, vamos a Hechos, capítulo 27, del 1 al 8, ¿ya? Y dice así, Hechos 27, del 1 al 8. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente al Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Su gracia y providencia nos acompaña, amada familia. Mira, aquí podemos ver en el versículo 1 de Hechos 27, que dice en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, cuando llegó el tiempo. Recuerden que Pablo había estado prisionero ya en Cesarea por 2 años. Sin embargo, Dios le había dado la promesa y la palabra de que tenía que ir a Roma, e iba a ir a Roma. Pero habían pasado 2 años.
Y en el momento que Dios dispuso, cuando llegó el tiempo, dice que entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Es decir, entregaron a un oficial, se podría decir en nuestro contexto, a un policía, a un oficial principal, para que se haga cargo de Pablo y así de los otros presos. Aquí también Lucas menciona que él también estaba ahí, ¿no? Porque él es el que escribe el libro de los Hechos, y también Aristarco, él fue golpeado en Éfeso cuando hubo ese tumulto ahí en Éfeso. Sin embargo, mire, eso no lo desanimó, sino que también estuvo acompañando a Pablo en este viaje. Y mire lo que dice el versículo 3. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, quien era el oficial, quien era el centurión, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Cuán grande diferencia y cuánto necesitamos aprender aquí de un oficial, de un policía, de un militar, un principal que estaba a cargo de llevar a 276 presos. Ya más adelante vamos a ver en este barco rumbo a Roma para que sean juzgados. Sin embargo, en la providencia y gracia de Dios, Dios dispuso el tiempo, 2 años después de haber sido encarcelado Pablo, también dispuso el tiempo en que este centurión romano llamado Julio sea el que esté a cargo de llevar a los presos, y en especial, mire, cómo providencialmente y por su gracia, nuestro Dios permitió que Julio, dice, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Pablo estaba apresado, Pablo era un preso, posiblemente político y religioso. Sin embargo, eso no dejó que este oficial del ejército romano lo trate humanamente. Amigos, hermanos, policías, militares que se encuentran en el frente de batalla y en el centro histórico, en el lado de la asamblea de las universidades, aprendamos. Nosotros tenemos que tratar humanamente a nuestros hermanos indígenas, compatriotas suyos, que están reclamando, tengan o no tengan la razón y se encuentran allí, y tu responsabilidad es de cuidar, de proteger y de tratar humanamente. El día viernes, si no me equivoco, mientras habían hecho un acuerdo cuando se encontraban varios manifestantes indígenas, entre ellos en la asamblea, se hizo un acuerdo y al parecer no se respetó ese acuerdo y no se les trató humanamente, sino que ahí, mientras se estaban comiendo su refrigerio, la policía actuó no humanamente, sino inhumanamente, y reaccionó mal, y hubo muchos afectados, inclusive dicen que hay muertes. Amigo policía, oficial del ejército, tengan la bondad de aprender. Traten con respeto a los otros ciudadanos que no piensan como nosotros de pronto, que piensan diferente, que están manifestando su derecho a reclamar. Por supuesto que sabemos que hay desmanes, por supuesto que sabemos que hay malos elementos como en todo lugar, pero aquí podemos aprender cómo Dios en su soberanía y gracia permite que este centurión Julio trate humanamente a Pablo y le permite inclusive que fuesen los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento, a Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y ustedes podemos ver que de alguna manera se costeó esa situación y llegaron a buenos puertos. Sin embargo, no eran tan buenos puertos porque era un lugar muy terrible donde podían pasar el invierno, ya que estaba finalizando el otoño. Y entre septiembre y octubre, que era cuando se realizó este viaje, es cuando más había tormentas en ese sector. Pero veamos qué nos dice el siguiente punto, además de la gracia y providencia. El Señor también, Dios Todopoderoso en su soberanía, nos advierte del peligro. Cuando pasamos nosotros tormentas, o antes de pasar a ingresar a las tormentas, el Señor ya nos advierte del peligro. Veamos qué nos dice Hechos 27, versículos del 9 al 19. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, a invernar allí. Y soplando, dice, una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevaron anclas e iban costeando a Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón,
Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el bote salvavidas y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en el sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a echar la carga por la borda. Mire, aquí a Pablo podemos ver cómo Pablo había identificado que no era momento de partir. Estaban en esa época de otoño, finalizando el otoño, en donde el mar en ese tiempo, en ese contexto, ahí en ese sector, era muy bravo, como podemos decir. Había muchas tempestades y era muy peligroso partir. Y Pablo ya se había encontrado en 3 naufragios, en 3 tormentas anteriormente, y debido a su conocimiento, a su percepción, entendió y discernió que había peligro si a ellos se les ocurría zarpar de ese lugar, de esa isla, para poder llegar con destino a Roma. Sin embargo, no escucharon a Pablo. ¿Qué podemos ver ahí? Muchos de nosotros no escuchamos la voz de Dios. Pablo recuerde que Dios le había dado discernimiento. Pablo hablaba con la verdad y la palabra, pero muchos decidimos escuchar inclusive a la voz de la experiencia. Sin embargo, esa experiencia, recuerde, cualquiera que ésta sea, y peor si es humanamente, no se compara con la experiencia de Dios. Lastimosamente, el centurión tan noble, el centurión Julio, decidió escuchar al dueño del barco y al capitán del barco, y no a Pablo. Pablo ya había percibido que se avecinaba una tormenta, pero no escucharon. Entonces, ahora, ¿a qué vamos a traer en el contexto en esta situación? De seguro, muchos de nuestros hermanos indígenas, de nuestros hermanos ecuatorianos que vinieron a hacer estas manifestaciones y esas marchas, de seguro hubo pocas personas que les estaban advirtiendo del peligro de venir, pero no escuchamos. Posiblemente dejándonos influenciar por la situación, la circunstancia, el dolor, posiblemente dejándonos influenciar por la manipulación de algunos dirigentes, de algunas autoridades, que lo que hizo fue que de alguna u otra manera nosotros, o en este caso todos los manifestantes, salgamos impulsivamente y no sabiamente, y luego tengamos que encontrarnos con este panorama en la ciudad de Quito, en donde hay muchos heridos, hay muchos accidentes, y eso es lo que nosotros no debemos caer en el error. Lastimosamente no escuchamos la voz de Dios. A Dios no le agrada que nosotros nos levantemos así ante un gobierno, por más corrupto que sea, por más inmoral que sea. Nosotros levantemos en marcha, que levantemos nuestro gemido, nuestro grito, en lugar de primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces aquí, pueblo ecuatoriano, es seguro que muchos advertimos del peligro de salir a marchar, de salir a manifestarse, de que venga la gente, de que sea una lucha del pueblo contra el pueblo, pero muchos no escuchamos. Aquí podemos ver varias situaciones en donde nosotros mismos caemos en las tormentas. Esta situación no podría haberse dado si es que de alguna otra manera los dirigentes indígenas, los dirigentes de los transportistas, el pueblo en sí, buscaba otro mecanismo, otra estrategia para hacer llegar o oír su voz al presidente. Qué sé yo, de pronto en lugar de venir nuestros hermanos indígenas, nuestros compatriotas indígenas, dejaban de traer las legumbres, tal vez eso, o toda esa producción, tal vez eso hubiera ocasionado que la gente nos demos cuenta de lo tan necesarios que son el alimento, las verduras, y tal vez posiblemente hubiéramos llegado a un acuerdo sin perder las vidas humanas. Pero lastimosamente actuamos impulsivamente. Lastimosamente muchos seguimos el consejo de expertos. En este caso, personas que habían estado en varias manifestaciones anteriormente, posiblemente personas infiltradas que lo único que querían es traer conmoción nacional, aprovecharse de la oportunidad del tiempo para que en su oportunismo político aprovecharse y coger ciertas ventajas en esto. Y la gente, el pueblo, caímos, siendo llevados por estos pocos personajes. Posiblemente a muchos tampoco no nos gusta estar tranquilitos y éramos impacientes, entonces estábamos en ese puerto, el viaje se había demorado porque era tempestuoso y de alguna manera ellos querían llegar a otro lugar porque de buenos puertos no tenía nada, solo el nombre aparentemente. Entonces eso también nos enseña a nosotros a dejar de ser impulsivos. No actuemos impulsivamente, no podemos reaccionar impulsivamente. Es cierto que la situación que está pasando en el país nos afecta a todos, pero no podemos nosotros reaccionar de una manera irracional, una manera humana, una manera en donde nos ataquemos pueblo contra pueblo, en donde solamente hay insultos.
Por ende, aquí podemos ver cómo lastimosamente el centurión, el dueño del barco y el capitán no escucharon la voz de Pablo. Podríamos decir que tampoco muchos escuchamos la voz de Dios. Y es por eso que pretendemos hacer humanamente las cosas para obtener los resultados que no van a resultar. Siguiente punto. Además de que Dios nos muestra en las tormentas su gracia y providencia, también nos advierte del peligro, solo que muchos no queremos escuchar. Pero también sabe lo que hace nuestro Señor cuando ya se pierde toda esperanza, como posiblemente usted y yo, que estamos aquí en nuestra casa, por el toque de queda a nivel nacional, hemos perdido toda esperanza. Sin embargo, el tercer punto es que en cada tormenta el Señor nos fortalece y da esperanza en los momentos más duros de la prueba, de la dificultad, de la tormenta. Como dice Hechos capítulo 27, versículos del 20, Hechos versículo 20, capítulo 27, del 20 al 29. Vamos a dar lectura. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Mire, en ese tiempo no había brújula, en ese tiempo no podían guiarse por el GPS, sino que los marineros se guiaban por las estrellas. Sin embargo, habiendo una tempestad, ¿cómo podían ver? No sabían a dónde estaban a la deriva, había una tormenta muy alta, muy fuerte, muy tempestuosa, era la época de mayores tormentas y mayor peligro de la navegación. Entonces, ¿qué había pasado? Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Como quizás nosotros en estos días, como quizás nosotros el día de ayer, cuando a las 3 de la tarde el presidente de la República anunció un toque de queda, en donde todos nosotros nos hemos desesperado. La conmoción principalmente en Quito y en varias ciudades del país es terrible, es tremendo. La especulación, los mensajes por redes sociales, los audios en donde anuncian lo peor. Y en ese momento nosotros, ¿qué podemos hacer? Posiblemente perdiste tú la esperanza. Sin embargo, mira lo que el Señor dice, porque Él nos fortalece en la prueba y en la tormenta. Versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener un buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Mira, aquí Pablo no solamente que se levanta para exhortar, ¿no?, confrontar y decir: ¿por qué no me hicieron caso? Posiblemente Dios ya había mostrado las advertencias. Recuerde lo que como país se ha permitido y se ha aprobado, como es el matrimonio homosexual. Se pretendió aprobar el aborto, la muerte de niños, mire, desde el vientre de sus mamitas, e inventando por cualquier causa. Entonces hay consecuencias. Estamos viendo que en estos momentos de mayor prueba, de mayor dolor, en donde estamos siendo exprimidos, nosotros damos lo que realmente somos y vemos en la calle violencia. Los vecinos paran el tráfico, prenden llantas, incendian las llantas y paran a los otros carros, y si no paran los otros carros para que les den gasolina, les apedrean, les golpean, les pegan, y sacamos lo peor de nosotros, perdiendo toda esperanza. ¿Por qué? Porque no escuchamos la voz de Dios. ¿Cuántas veces hemos advertido que el problema del ser humano, el problema del Ecuador, es nuestro corazoncito? Nosotros nos estamos dando cuenta quiénes somos. Estamos cargados de inmoralidad, de violencia, de pecado. Y eso, cuando somos probados, cuando somos aprensados, eso es lo que está saliendo de nosotros. Dolor, ira, resentimiento. Y es un todos contra todos. Es por eso que Pablo una vez más les exhorta y dice: ¿por qué no me hicieron caso? Ecuador, ¿por qué no hiciste caso? Sin embargo, no soy quien para tratarles a ustedes de injustos, no soy quien para yo decirles esto debieron hacer, pero en la referencia de la Escritura, Pablo, mire, no solamente que los exhorta y los confronta, sino que, versículo 22, ahora Ecuador, pero ahora exhorto a tener buen ánimo,
pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. No solamente se le presentó un ángel a Pablo para animarle y fortalecerle, sino que fue un ángel, mensajero ¿de quién? Del Dios vivo, del Dios de Israel, del Dios de Ecuador. Y es por eso que nosotros también con toda la convicción animamos al Ecuador, animamos a nuestros gobernantes, a nuestros compatriotas indígenas, al ejército, a la policía, a los médicos, al pueblo en general, a tener ánimo. La tormenta va a pasar. El Señor nos ama y quiere derramar su paz y misericordia, pero escuchemos su voz. Refrenemos el resentimiento, la ira, porque no lo dice aquí un simple hombre, lo dice la palabra. Versículo 24, Pablo, no temas. Ecuador, Quito, no temas. Ecuador, Guayaquil, Cuenca, Esmeraldas, todas las provincias. El Ecuador, el Señor nos dice, el Dios Todopoderoso, no temas. El Señor solamente se ha pronunciado en su Biblia, en su palabra, en el Nuevo Testamento, 6 veces no temas. Lo hizo cuando estaban pasando, recuerde la situación, eso cuando estaba caminando sobre el mar, en donde se asustaron sus discípulos y empezaron a desesperarse. Pedro se encendió de ánimo y se bajó al mar también para llegar a su maestro. Sin embargo, al momento de estar en la prueba, al momento de estar ahí en la tormenta, en el agua, empezó a hundirse y empezó a clamar, Señor, sálvame. ¿Y sabe lo que hizo el Señor Jesucristo? Solamente extendió la mano y le dijo, hombre de poca fe, tened ánimo, yo soy, no temáis. El Señor no nos ha abandonado, Ecuador. El Señor no nos ha abandonado, Ecuador. Hoy estamos viendo quién es quién. Hoy nos estamos dando cuenta dónde está nuestro corazón. Muchos salimos a reclamar, sí, cuando nos afectó el bolsillo, pero no salimos a reclamar cuando se pretendía matar a los bebés, que es mucho más importante que esta situación. Y nos estamos dando cuenta dónde está nuestro corazón, dónde está nuestro tesoro. Y es por eso que hacemos todo el relajo. No estoy diciendo que no nos afectan las medidas económicas, nos afectan y a todos. Pero mis amados, animémonos, levantémonos, confiemos en el Dios verdadero. Esta es palabra para Dios. No es casualidad que nos reunamos, que estemos en esta mañana, que la iglesia estemos estudiando precisamente este capítulo 27. Entonces, una vez que este líder confronta el pecado, este líder los anima y los levanta, mire lo que dice. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Es decir, la fe de muchos, la fe de unos pocos, la fe de unos cuantos, nos confirma, mis amados, Ecuador entero, que Dios va a traer paz a esta tierra. En medio del dolor, en medio de la aflicción, la tormenta va a pasar y vamos a pasar de su mano. Versículo 27. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaba cerca de tierra y echando la zona hallaron 20 brazas. Dice, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la zona, hallaron 15 brazas, es decir, 36 metros, luego 27 metros. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Es decir, ya no sabían qué hacer. Se fortalecieron, se animaron en algo por lo que Pablo le había mencionado. Sin embargo, era Pablo el que compartía la bendición de ese ánimo. Y luego solamente tuvieron que esperar. Ahora el Señor no solamente nos manifiesta su gracia y providencia, no solamente nos advierte en la tormenta del peligro, no solamente nos fortalece y da esperanza en los momentos más duros de la prueba, sino que también nos anima para animar al prójimo. Nosotros como pueblo cristiano, amados, usted que me está mirando en cualquier lugar del país, usted es el que da esperanza, porque nuestra fe no está basada en los políticos, no está basado en los hombres, no está basado en lo que puedan hacer nuestros pueblos indígenas, los manifestantes, lo que pueda hacer el ejército, la policía. Nuestra fe y nuestra roca está basada en Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso, que nos ha dicho una vez más como ecuatorianos, no temas. Entonces, en esa ancla es la que nosotros descansamos. ¿Sabe para qué? Para podernos animar, para animar al prójimo, al Ecuador que se encuentra en desesperanza, al Ecuador que está con mucho dolor, al Ecuador que ya quiere que basta de esta guerra entre nosotros.
Pero nosotros, los que tenemos esperanza, los que creemos con todo el corazón que Dios va a hacer algo, que Dios está haciendo algo y que Dios se glorificará en este dolor, tenemos que animar a otros. Hechos 27, versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y, echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Es decir, echaron el bote salvavidas. Aparentaban como que querían, dice, largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo del mar. Aquí podemos ver, mis amados, que Pablo se fortaleció para animar al prójimo. Sin embargo, también podemos ver que la tribulación, ¿sabe lo que trae las tormentas? La tribulación revelan la bondad de unos como Pablo, y también revelan la maldad y egoísmo de otros. Cada tormenta, cada prueba, cada tribulación revela en nosotros, revela en el ser humano la bondad de unos y la maldad de otros. Aquí podemos ver una vez más el versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el bote salvavidas, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Es decir, cada uno. Estos marineros querían salvarse ellos solos. Entonces aquí vemos cómo se manifiesta también la maldad y el egoísmo de otros. Y eso también se ha manifestado en nuestro Ecuador. En este momento de crisis, vemos los que están a favor de las manifestaciones y cómo de una u otra manera insultan, agreden, ofenden a los que no están a favor de las manifestaciones. Y vemos también los que no están a favor de las manifestaciones, por A o B razón, que también insultan, agreden. Inclusive he visto en redes sociales cómo personas dicen y orientan y guían y escriben en sus posts ahí en el Facebook que los militares deberían echar plomo a los indígenas porque ya queremos trabajar. Entonces cada tormenta revela quiénes somos. Así como en Pablo, que él no pidió estar en la tormenta. Recuerde que él estuvo en la tormenta por la decisión equivocada del centurión. Nosotros estamos pasando la tormenta por la decisión equivocada de nuestros gobernantes y de muchos manifestantes y de muchos movimientos políticos y de las consecuencias de no pensar cuando votamos y simplemente votar por cualquiera o por cualquier lineamiento político de derecha o de izquierda. Entonces hay consecuencias. La tormenta te va a traer lo mejor y lo peor de ti. Y aquí vemos cómo estos marineros egoístamente no les importaron los otros 200 pasajeros, sino que querían salvarse ellos solos. Como muchos dicen, ya acaben a los indígenas, ya mátenlos, déjenlos morir de hambre, ya queremos trabajar porque estamos perdiendo. Ese es el corazón de un ecuatoriano. Y si tú fueras el que estaras en estas necesidades, y si tú fueras el indígena, y si tú fueras el que estás económicamente pasando necesidades, ¿tú harías lo mismo? De ley harías lo mismo. Recuerda que a muchos, cuando de alguna u otra manera se afectó también la ley de la plusvalía, el otro lado salió a reclamar porque te afectó y sacaste lo mejor de ti o lo peor de ti. No podemos caer en esta provocación. De igual manera, ¿sabe lo que ofende por nuestra tendencia egoísta? Que no solamente son los ecuatorianos sin Jesucristo, sino que también entre cristianos. Entre cristianos también hay posturas en las cuales unos quieren marchar, unos quieren ir, unos quieren ayudar, otros que no queremos ayudar, que para qué hacen esto, que tenemos que orar, y entre nosotros nos lastimamos y nos ofendemos. ¿Quién tiene la razón? ¿La tienes tú? ¿La tengo yo? ¿O no la tendrá el Señor Jesús? Que en este momento de tormenta está viendo cómo está tu corazón, cómo está nuestro corazón. ¿Acaso no deberemos solidarizarnos con nuestros hermanos indígenas que se encuentran allá, sea cual sea la situación, que están muriendo de hambre, que los están ofendiendo y lastimando? ¿Acaso no podemos solidarizarnos
y buscar la manera de llevarles alimento y medicina? ¿Acaso como creyentes no podemos solidarizarnos con los militares y los policías que también están recibiendo palo, que también los están lastimando, que también les están haciendo daño? ¿O debemos nosotros desentendernos, así como los marineros, que no nos importe, con tal de yo estar bien en mi casa, con tal de estar bien yo de pronto en Guayaquil, como algunos políticos de Guayaquil? No pasa nada, cuando se meten con Guayaquil ahí sí, cuando sí pasa, porque nos afecta a todo el Ecuador y no saben lo que estamos pasando aquí en Quito. Aquí la cosa es seria, pero no podemos nosotros manifestar en estas tormentas. Y si nos estamos dando cuenta del resentimiento, de la ira, del dolor que hay en nuestro corazón, deberíamos pedir perdón a Dios para que Él nos sane y Él se encargue. Gracias a Dios, porque miren el versículo 31, Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y le dejaron perderse. ¿Qué es lo que significa, amados? O nos salvamos todos o no nos salvamos todos. Y todos somos los gobernantes, los indígenas, los policías, los militares, los creyentes o no creyentes. Todo el Ecuador necesita salvarse. Todo el Ecuador necesita arrepentirse. Y a todo el Ecuador nuestro Dios Todopoderoso quiere salvar y quiere sanar. Versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 10º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Habían pasado 14 días. ¿Cuántos días hemos pasado del paro? ¿Se acuerda lo que algunas veces nos dijeron nuestros papás? Enfermo que come no muere. En la angustia, en la aflicción, aunque no te den ganas, come. Fortalécete. Necesitas animarte. Dios tiene el control. Dios traerá paz de esta tierra. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Esto es promesa, esto es palabra. Amados ecuatorianos, por favor, creámosle al Señor Jesús. Hermanos indígenas, dirigentes indígenas, hermanos policías militares, gobernantes, mire la palabra de nuestro Señor: pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Pero si lo buscamos, si nos arrepentimos, si obramos con sabiduría, si buscamos consejo, si descansamos en Él, si le obedecemos a Él, no a los hombres, no a los políticos, no a los diferentes intereses. La tendencia es egoísta y cada quien va a jalar para su lado. Versículo 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo en el mar. Mire lo que hizo Pablo. Pablo, además de animales, de fortalecerles, ¿qué es lo que hace Pablo? También da gracias. Hemos dado gracias a Dios por estos días. Hemos dado gracias a Dios porque en estos días tú y yo no estamos en las manifestaciones. Porque tú y yo estamos en nuestra casa. Estamos junto a nuestra esposa, estamos junto a nuestros hijos. ¿Has dado gracias a Dios por eso? Hemos dado gracias a Dios porque todavía tenemos comidita. Damos gracias a Dios porque estamos con vida, porque nos despertamos ahora. Y no somos nosotros los que estamos pasando el frío en la Casa de la Cultura, en las universidades. No somos nosotros los que estamos siendo apedreados, siendo encarcelados. Estamos dando gracias a Dios. Aquí Pablo, en medio de la tormenta, da gracias a Dios. Así como muchos indígenas, hermanos indígenas, ahí en ese lugar, ahí donde las papas queman, han doblado rodillas. Y aún en esa situación, aún en el dolor, luchando por todos los ecuatorianos, también dan gracias a Dios. Así como muchos policías en diferentes destacamentos, muchos militares, también se ponen a orar y dan gracias a Dios. Demos gracias a Dios por esta prueba. Demos gracias a Dios por esta tormenta, porque Dios nos está puliendo, Dios nos está limpiando, Dios nos está manifestando o se está mostrando para que sepamos dónde estamos. ¿Se acuerdan cuando pasó el terremoto en el año 2016? ¿Cómo el Ecuador mostró ese amor, esa paz, esa unidad? ¿Por qué no lo hacemos ahora? Señor presidente, dirigentes indígenas, lleguen a un acuerdo. No más. Un buen líder ve por el bienestar de otros, no ve por el bienestar de uno solo. Cedan, por favor, dejen el orgullo a un lado, lleguen a un acuerdo y que nuestros indígenas, nuestros hermanos valientes indígenas regresen a su casa con esos acuerdos. Que nuestros hermanos policías militares valientes regresen
a su casa, donde los espera la familia, otra familia de ecuatorianos. Animémonos, Ecuador. No caigamos en esta provocación. Perdonémonos. ¿Sabe que también no es casualidad en la providencia? El pueblo judío celebra el Yom Kippur. ¿Y sabe de qué habla el Yom Kippur? Habla del perdón, del arrepentimiento. Es una fiesta especial entre los judíos. Y es justamente en este tiempo, cuando hablaba del ayuno que había pasado ahí en la tormenta, Pablo hablaba del perdón, el arrepentimiento que debemos tener. El Ecuador debe pedir perdón a Dios. Todos nosotros debemos pedir a Dios perdón. Cristianos o no, Dios te ama y Dios te quiere escuchar. Dios desea manifestar tu paz, de su paz en medio de la tormenta. Entonces podemos ver que nuestro Dios en la tormenta nos provee de su gracia y providencia, pone a las personas, pone el momento y el lugar, como Dios puso y proveyó a estos excelentes médicos, hermanos ecuatorianos, médicos, que ayer pasaron una foto en el Facebook en donde hicieron todo un brazo de protección entre los policías y entre nuestros hermanos indígenas. Excelente, hermanos médicos, que Dios los bendiga. Gracias por mostrar su vocación, gracias por darnos esperanza, porque la mayoría de ustedes son jóvenes. Gracias por darnos esperanza de un nuevo país, un país con moral, un país con valores, un país con perdón, un país con misericordia. Gracias. Y ese Yom Kippur, ese ayuno, ese perdón, es lo que nosotros necesitamos también. El arrepentimiento, y es en estas fechas, a inicios de octubre. Y eso ocurrió a inicios de octubre, la tormenta ocurrió a inicios de octubre. Y mire cómo Pablo, sin tener nada que ver en la tormenta, sin haber sido el que ocasionó la tormenta, él no se victimizó, como algunos nos victimizamos. ¿Por qué estos indígenas? ¿Por qué los militares? ¿Por qué el presidente? No, sino que más bien utilizó la gracia y el poder de Dios para, aún en esa tormenta que él no la provocó, pedir consejo a Dios y descansar en Dios. Mire también qué es lo que Dios nos provee, además de animarnos para animar al prójimo. Nos afirma y nos dice en su palabra que toda tormenta pasará. Pasará Ecuador. Este dolor que no lo hemos tenido en aproximadamente 10 años, va a pasar. Vamos a tener un país restaurado. Vamos a bajar la guardia, que va a ser duro, sí, pero empecemos por el perdón. Empecemos por perdonarnos. Hay muchos que comparten en sus redes sociales fotos de policías y militares ofendiendo y agrediendo, lastimando a otros seres humanos como manifestantes de indígenas. Y sabe que ponemos ni perdón ni olvido. Si tú crees eso, no vas a sanar. No vas a sanar. Por el otro lado también manifestantes agreden, ofenden a los policías. También, ¿te imaginas? Lo mismo, ni perdón ni olvido. Porque también hay policías que ponen en sus redes sociales: si usted da un vaso de agua a estos que nos están haciendo esto, usted se hace cómplice. Y empezamos pueblo contra pueblo nuevamente. No, necesitamos perdón y necesitamos saber que toda tormenta pasará. Hechos 27 del 39 al 44. Toda tormenta pasará. Hechos 27 del 39 al 44. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar, es decir, se destruyó. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Mire, aquí podemos ver cómo dentro de esta situación muchos empezaron en los versículos anteriores. Muchos, cuando dieron gracias, oraron. Algunos dicen que inclusive clamaron y pidieron a Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Aquí vemos cómo los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. ¿Por qué responsabilidad? ¿Cuál era la responsabilidad de los soldados? Los soldados estaban a cargo de estos presos, de estos reos. Y si uno de ellos se perdía, si uno de ellos se escapaba, ellos pagaban con su vida.
Sin embargo, en la providencia de Dios estuvo ahí este centurión romano, Julio. ¿Y qué es lo que hizo? Por salvar la vida de Pablo, no permitió que los demás soldados matasen a los presos, sino que todos se salvasen, llegaran nadando a la orilla. ¿Qué implica esto también? Ecuatorianos, generales, militares. Usted está en este momento preciso de la época del Ecuador en donde estamos viviendo estos momentos de dolor. Generales, capitanes, tenientes, coroneles, ustedes son los que pueden generar la paz. Ustedes son los que pueden decir a sus subalternos, a los soldados, a los que están al frente, que no agredan, que no maten, que controlen sí las manifestaciones, que controlen, que moderen, que no permitan los desmanes, que no permitan la destrucción de nadie, ni de los bienes públicos. En ustedes está. Providencialmente Dios los ha puesto ahí, en ese lugar, y ustedes pueden ser sabios para decir, no toquen la vida de ningún indígena. El día de ayer en la noche se compartía en las redes sociales, se compartían audios de que iban a entrar por abajo por lo del metro para invadir, para ofender, para matar, para sacarles, para expulsarles a nuestros indígenas en esos lugares de paz, en donde están esos acuerdos donde no pueden entrar, donde lastimosamente echaron gases lacrimógenos días anteriores. Pero no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Vamos a llegar a un acuerdo. Dios tocará el corazón de nuestros gobernantes, Dios tocará el corazón de los dirigentes, llegaremos a un acuerdo. No lo hagan, hagan todo lo que esté a su alcance, no lo hagan. Aquí podemos ver cómo providencialmente estuvo este centurión romano Julio, que no permitió que matasen a los presos, porque eso implicaba matar a Pablo, y lo salvó. Esa es la providencia de vida. Eso es lo que Dios muestra una vez más. Y es por eso que usted está en ese lugar de influencia. Autoridades, asambleístas, por favor, pronúnciesen. Ustedes pueden pronunciarse. Ustedes pueden decir, alcalde, puede pronunciarse y pedir paz, pedir que los policías no agredan, pedir que los movimientos indígenas no agredan al policía y que lleguemos a acuerdos. Por algo Dios nos ha puesto ahí. Y también podemos ver que empezaron a orar, empezaron a clamar, pero solamente Pablo, Aristarco y Lucas estaban orando al Dios vivo. ¿Y qué es lo que quiero explicar con esto? Recuerde que los demás no conocían y de pronto estaban adorando a sus dioses. Vemos también en redes sociales cómo policías elevan una oración del Padre Nuestro, y eso es un rezo. Pero en Mateo 6, bien el Señor nos dijo que no se trata de repetir, de rezar. Eso significa rezar, repetir, sin sentido y sin comunión. Sin embargo, ¿cree que Dios no escucha esa oración? Nosotros tenemos varios pasajes, como el centurión mismo, en el centurión, este hombre Cornelio, que también estaba clamando, era un hombre temeroso de Dios, que no lo conocía todavía el Señor Jesús, pero clamaba, y Dios escuchó esa oración. Sé que con todo el corazoncito muchos policías, aún en su desconocimiento, aún en su religiosidad, clamaron con todo el corazón por paz. Es como nosotros hicimos el día de ayer en las cacerolas, ¿se acuerdan? Recuerdo que de niños nosotros sacamos las ollitas manifestando la situación de un desacuerdo con el gobierno. Lastimosamente ayer también hubo otra confusión. Algunos sacaron sus cacerolas para exigir que el gobierno salga y demás, algunos para rechazar, pero la gran mayoría, creo con todo el corazón, que lo hicimos por paz. Y fue como un clamor de niñitos. Muchos nos emocionamos, muchos nos afectó el corazoncito, algunos lloraron. Cuando todo Quito, con esa cacerola, con ese clamor de niños. Algunos no conocen al Señor, pero de seguro Dios manifestó esa gracia y ese clamor por todos los que hemos estado orando al Dios verdadero, por todos los creyentes genuinos que estamos orando al Dios verdadero. Y ayer nos unimos en ese clamor con todos nuestros hermanos quiteños, familiares quiteños, ecuatorianos, clamando con esas ollitas, diciendo: papá, tráenos paz. Aunque algunos digan, aunque algunos tergiversen, que eso no se trata, que es una olla, que es un reclamo, que toda esa cosa, pueden decir lo que quieran, pero la mayoría lo hicimos por paz. Y en esa paz descansamos, esa paz que Dios nos da, esa paz que Dios provee. Es por eso que dice el versículo 44, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Por ese clamor, unidos en oración, unidos en perdón, en arrepentimiento, Dios va a escuchar este clamor.
Dios va a escuchar esta oración. Y papito Dios, que es bueno y misericordioso, que nos ha pulido en esta tormenta, en esta prueba, que nos advirtió, pero que también nos anima y que nos afirma que esta tormenta pasará, el Ecuador encontrará paz, restauración, perdón. Algunas veces pensamos que no será igual. Uno empieza a salir y ya ve a los vecinos, ve a otras personas y ya tiene un temor, pero sí va a pasar. Sí va a pasar porque Dios es bueno. ¿Y sabe a dónde llegaron? Llegaron a la isla de Malta. ¿Y sabe cuál es la traducción de la isla de Malta? El lugar de refugio o un cielo seguro. Es allá donde vamos a llegar pasando la tormenta, todos de la mano. Policías, militares, indígenas, manifestantes, el pueblo, las autoridades, todos de la mano en Cristo Jesús, llegaremos a ese sitio, ese lugar de refugio. ¿Y sabe quién es ese lugar? El Señor Jesús. Mateo 11:28 dice: venid a mí los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Es a Él, amado Ecuador, es en Él en quien podemos descansar. Es a Él que debemos manifestar nuestro clamor. Es a Él a quien debemos pedirle perdón por todo lo que hemos hecho, por el resentimiento, la ira, el odio de todos los lados posibles, teniendo o no teniendo razón. Pero muchos hemos manifestado ese odio, aún entre cristianos. Nos hemos ofendido, nos hemos atacado y algunos hemos creído tener la razón. Ninguno tiene la razón, Dios tiene la razón. Aquí podemos ver en esta 14º naufragio de Pablo que las tormentas van a pasar y va a pasar. Amada iglesia, cualquiera que sea tu problema familiar, económico, matrimonial con tus hijos, esa tormenta pasará. Amados ecuatorianos, este problema de resentimiento, de dolor, problemas económicos, la situación con el gobierno, esta tormenta va a pasar. Gobernantes, autoridades, la tormenta va a pasar. Pídale a Dios sabiduría, pídale perdón, pidámosle perdón a Dios como ecuatorianos, para que podamos tener estos tiempos de refrigerio, para que podamos llegar a Malta, a ese lugar de refugio, ahí en tu lugar donde tú te encuentras. ¿Qué te parece si pedimos perdón a Dios y oramos por la paz? Oramos porque pase esta tormenta. Acompáñame ahí, por favor. No te vayas. Toma de la mano a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos, familiares. Tómalos de la mano en este momento ahí y oremos juntos. Papito Dios hermoso y maravilloso, gracias Señor por permitirnos pasar esta tormenta y mostrarnos tu gracia y providencia. Gracias Señor por mostrarnos, Señor, que usted nunca nos deja y nunca nos desampara. Gracias por permitirnos animarnos y fortalecernos sabiendo que la tormenta pasará para poder animar a otros. Papito, perdónanos en el nombre de Jesús por haber sacado lo peor de nosotros en cada marcha, en cada manifestación, en cada esquina, en cada comentario, en cada pensamiento, Señor, ya que hemos atacado y ofendido a nuestro prójimo, al que no piensa como nosotros. Hemos sido orgullosos, altivos, prepotentes y autosuficientes al creer que tenemos la razón, que es así como debería ser el gobierno, que es así lo que deberían hacer los indígenas, que es así como deberíamos manifestar, que es así como deberíamos hacer esto y este otro, cuando nosotros no sabemos nada, papá. Cuando nosotros debemos ser como niños, papito Dios, así como lo hicimos el día de ayer, clamando con las ollas, papito Dios, mientras unos golpeaban la ollita, otros orábamos, Señor, otros, Señor, llorábamos, otros agradecíamos, Señor, por la unidad de Quito, por la unidad del país, porque usted tocará el corazón en su soberanía de nuestro presidente, Señor, de nuestros hermanos indígenas, de nuestros hermanos militares, policías, de nuestros hermanos médicos, Señor, de nuestros hermanos manifestantes, del pueblo, Señor, y sanará esta tierra, papito Dios. Es a ti a quien venimos, es a ti y delante de ti que nos rendimos y te pedimos perdón por haberte fallado, pedimos perdón por haber sido indiferentes a la necesidad del prójimo. Como iglesia, Señor, el no haber hecho nada, bendito Dios, algunos de nosotros no hicimos nada, papito Dios, algunos nos escudamos solamente diciendo que íbamos a orar y no lo hicimos de corazón. Gracias, Señor, por todos nuestros hermanos valientes que se encuentran, Señor, ahí en el centro histórico, ahí en la Casa de la Cultura, ahí en el Ejido, ahí, Señor, en las universidades, Señor,
Gracias por cuidarlos y bendecirlos. Gracias por bendecir a nuestros policías, Señor, a nuestros militares. Ponga gracia en ellos, ponga gracia en los generales, papito, en el nombre de Jesús, para que en lugar de hacer daño, Señor, nos amemos y nos perdonemos. Que nos tiremos abrazos, Señor, que nos tiremos besos, que nos tiremos a tus pies y nos rindamos, Señor, y pidamos la guía y la soberanía tuya, Señor, la providencia. Te pedimos perdón por nuestras autoridades, Señor. Te pedimos perdón por todos aquellos muertos, Señor, por esos muertitos, Señor, que vinieron, Señor, con esperanza, papito Dios. Que su muerte no sea en vano, Señor, y ya paren esas muertes, papito Dios. Bendiga a las familias, ponga consuelo a las familias de aquellos que fallecieron, Señor. En el nombre de Jesús, ponga paz, Señor. Ponga paz, bendito Dios, y restauración en esta nación, Señor, en el nombre de Jesús. Papito Dios, gracias por tomarnos de la mano, Señor, para ayudarnos a pasar esta tormenta. Gracias, papito, por darnos la fortaleza, la esperanza y la confianza plenamente en ti. No hay ningún gobernante, no hay ningún partido político, no hay ninguna inclinación de derecha ni izquierda, sino en ti, mi Señor Jesucristo. Tú eres el único camino y la verdad y la vida. Gracias por darnos de tu paz. Y gracias, bendito Dios, por aquellos que en este momento, Señor, en tu providencia, en cualquier lugar en donde se encuentren, que están viendo esta predicación o que lo verán en los días posteriores, papito Dios. Muchos de nosotros no te conocemos. Hay muchos indígenas que no te conocemos, Señor. Hay muchos policías que no te conocemos. Hay muchas autoridades que no te conocemos. Ahí en su lugar, si usted quiere recibir el perdón de Dios por todo lo que ha hecho, si usted quiere recibir el perdón y la gracia de una vida nueva y una vida eterna, usted puede decirle: Señor Jesús, te entrego mi vida. Te pido perdón por haber hecho daño. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todo corazón por mi amargura, por mi ira, por mi violencia, por mi resentimiento, por mis crímenes, Señor, por mis malas decisiones. Hoy te entrego mi vida. Hoy te entrego mi familia. Hoy te recibo como mi único Señor, Dios y Salvador. Y te doy gracias por darme un nuevo comienzo. Gracias por salvarme. Cumple tu propósito en mi vida. Gracias, Señor, por esta tormenta, Señor. Gracias por bendecir y sanar a nuestro país. Gracias, papito. Gracias por restaurarnos. Gracias por perdonarnos. Gracias por escuchar este clamor. Gracias, papito, por sanar el Ecuador, restaurar el Ecuador. Gracias, papito, por la paz en el Ecuador. Nuestras vidas te pertenecen, Señor. En el todopoderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro único Señor, Dios y Salvador. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, amada familia, amado Ecuador. Que el Señor Jesucristo nos dé de su paz. Dios nos bendiga.